Bien, ahí se ve. Bien. Ahí termina de acomodar. Bien, cualquier cosa si se corta, pégame grito. Bueno, como les decía, buenas tardes, noche a todos. Ahí aprovechado Juan que estaba comentando, yo pasé un tutorial, para lo que es descarga de imágenes. Cualquier cosa después lo vemos, simplemente era para pasar de los distintos servidores que por ahí están dando vueltas del paso a paso. Pero sí, bueno, bárbaro. Bueno, lo que vamos a hablar hoy es de imágenes satelitales. Esto por ahí es un poco tedioso, incluso la primera parte. Vamos a ir rapidito, pero básicamente la idea es conocer la estructura y el fundamento de qué es cómo se forma la imagen satelital y qué es lo que tenemos que ir interpretando. Muchas veces cuando uno empieza un curso, lo primero el objetivo es, bueno, quiero agarrar una imagen y salir con la prescripción. Entonces, bueno, para llegar a eso tenemos una serie de pasos que es importante ir viendo. Pero básicamente, saber de que la imagen la obtenemos de un satélite que está a 1.000.000 de kilómetros de distancia, donde lo que hace el satélite es captar las coberturas en los sitios o en el lote donde nosotros estamos trabajando. En todo ese intermedio hay un montón de procesos que vamos a ir viendo muy rápidamente en la presentación, pero lo vamos a profundizar en el curso. ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, como les decía, cuando hablamos de información que obtenemos de un satélite, estamos hablando que está a 1.000.000.000 de metros, con lo cual la escala, es importante conocer la escala y en qué nos vamos moviendo y considerar las limitaciones que tiene una información que es un sensor que va registrando, a medida que va pasando, va registrando información. Es por ello que está acá el astronauta y con la Tierra muy lejana. Posteriormente, cuando hablamos de que vamos acercándonos en distancia, checando la escala, 1 en 500.000 podemos ver, para que vamos a tener la presentación. Vamos a ver si... Ahí volvemos entonces. Sí, yo tengo como tilda la pantalla. Ahí no se está viendo nada, ¿no es cierto? Pantalla completa, compartir. Ahora, ahora sí. Hola, ¿sí? Ahora sí. Sí, súper bien. Perfecto. Bueno, hablábamos del astronauta que está a 1.000.000.000 de metros de la Tierra, con lo cual la información puede llegar a tener un tipo de limitaciones justamente porque es un sensor que va captando las coberturas e información. Cuando bajamos la escala, o sea, nos acercamos en distancia, 1 en 500.000, el análisis que hacemos, por ejemplo, los suelos de la Argentina, las primeras caracterizaciones o información del suelo que tenemos es a nivel de escala 1 en 500.000, con lo cual nos brinda información, pero no en detalle. A medida que nos vamos acercando, en Córdoba tenemos lo que es cartas de suelo, seguramente en otras provincias y en otros países tienen un sistema de
de más detalle. Sé que en Uruguay, por ejemplo, están en uno en 15.000, uno en 25.000. Pero bueno, acá en Córdoba nosotros tenemos uno en 50.000, que es una escala en semidetalle, llegamos a nivel de serie dentro del suelo, y ya nos permite, para cuando empezamos a analizar el lote, ya nos vamos acercando a que podemos caracterizar ese lote o ese establecimiento con una carta de suelo, porque ya nos marca si hay una vía de escurrimiento, si hay un complejo de suelo, ya lo podemos empezar a ver. 1 en 10 es la observación directa, es lo que hacemos, por ejemplo, en el puntero, cuando ya nos acercamos a, imagínense que esto no es el instituto, el ingreso a la experimental, sino que es la cabecera del lote, cuando cruzamos la tranquera, entonces nosotros ya empezamos a ver a una escala 1 en 10, entonces vemos de una manera, damos un pantallazo general del lote. Bueno, y el persona a persona es cuando estamos dentro, estamos en una reunión o ya estamos en el lote viendo de manera directa el cultivo. Podemos seguir con la escala que se invierte, y cuando hacemos análisis de suelo, esa es 10 en 1, 100 en 1 o lo que fuera. Hacemos una inversión de esa relación. Esto lo paso muy rápido simplemente para mostrar de que para cada uno de los niveles de escalas de observación, nosotros tenemos distintos sensores. Por ejemplo, te van a empezar a escuchar y me van a empezar a escuchar hablar del sensor MODIS, del sensor Landsat, del sensor Sentinel, y así hasta todo lo que es Planet, incluso los nanosatélites como Satellogic y otros más. A nivel regional nosotros utilizamos el sensor MODIS, que tiene una resolución de píxel, una resolución espacial de 250 metros por 250 metros y 1 kilómetro por 1 kilómetro. Y acá voy introduciendo lo que son escalas. El tamaño, el píxel es la mínima superficie donde yo puedo obtener información. Entonces, con un sensor MODIS tengo información, la superficie mínima que tengo, una información mínima, pero es información, es en un cuadrado de 250 metros por 250 metros. Entonces, para un lote no me sirve, pero sí me sirve cuando quiero hacer un relevamiento, una caracterización a nivel regional, por ejemplo, en la parte sur de la provincia de Córdoba, en la parte norte de la provincia de Buenos Aires o Santa Fe, o cualquier lugar donde tenemos más de 1 millón a 2 millones de hectáreas. Con una sola imagen lo podemos caracterizar. Después vamos achicando la escala, o sea, reduciendo esa diferencia, y a nivel de lote ya empezamos a hablar de lo que es el Landsat, que tiene una resolución de píxel de 30 metros por 30 metros, entonces ya puedo empezar a captar todo lo que es segmentos, transectas, lotes, para lo que es cobertura de suelo. ¿Sí? A nivel de lote, ya puedo empezar a utilizar la imagen de Sentinel, que nosotros, que es la que vamos a utilizar en los prácticos y en todo el desarrollo del curso. Digamos, uno de los principales que vamos a utilizar es porque tenemos un tamaño de píxel de 10 metros por 10 metros, con lo cual podemos hacer una caracterización a nivel de establecimiento, pero incluso a nivel intralote, porque ya vamos, de hecho, cuando hacemos la prescripción y todo el proceso posterior, es con una imagen Sentinel de esa ambientación dentro del mismo lote. Y empecemos a jugar con lo que es el manejo sitio específico, porque encontramos ambientes diferenciales dentro de ese mismo lote, de alta, media, baja productividad, debido a distintas causas que las vamos a ir viendo posteriormente. Y la escala temporal, esto es importante cuando queremos hacer un seguimiento de un cultivo o de una situación por ejemplo, si queremos caracterizar una inundación, entonces la escala temporal nos permite tener, o sea, la escala temporal es el tiempo de revisita que tenemos una imagen de un mismo lugar. Entonces, nosotros lo hacemos para lo que es cultivo, de manera, hacemos recorridas en vehículos, recorridas semanales, mensuales, trimestrales, para levantar el dato de campo, y eso lo cotejamos con el dato de imagen. Entonces, cuando hablamos de un seguimiento de cultivo, necesitamos una escala temporal o una revisita que sea frecuente. Es decir, bueno, hoy Sentinel tenemos una revisita de 5 días,
O sea, eso es importante porque nos permite hacer un seguimiento del lote con mayor frecuencia. Distinto cuando a nosotros cuando empezamos con esto, usamos el sensor Landsat, que tiene una revisita de 16 días. Cuando nos coincidía que pasaba el satélite y estaba con nube, teníamos una imagen quizás cada 30, 32 días. Entonces, bueno, nos perdíamos prácticamente una etapa del cultivo. Quizás lo veíamos al inicio de vegetativo y cuando volvíamos a tener una buena imagen ya estaba en un estado reproductivo, un estado fenológico reproductivo. Acá me echo un poquito, o sea, empiezo a utilizar algo de GIS. Cuando hablamos de la caracterización de estas zonas de manejo, o estas ambientaciones dentro del lote, o estas utilización de software, utilizamos lo que es el software GIS, que es el QGIS que vamos a utilizar dentro del curso. Estos GIS nos permiten hacer un apilado e integración de distintas capas. Cuando hablamos de un GIS vectorial, que es línea, punto, polígono, podemos hablar de localidades, centros de acopios, uso de suelo, rutas, catastro. A su vez, nosotros después lo superponemos con una capa raster, que es la imagen satelital, y a partir de ahí podemos empezar a hacer integración de información y empezar a tomar decisiones. Lo que nos permiten los GIS es un modelo simplificado de la realidad. Tenemos esta imagen de una imagen raster, que puede ser una Sentinel, Landsat, Iconos, la que fuera, y nosotros con el GIS hacemos un modelo de la realidad. Es lo que hacemos en el lote, cuando nosotros vemos distintas zonas dentro del lote, en la prescripción hacemos un modelo de la realidad a través de vectores. Bueno, acá empieza un poco la parte más conceptual de lo que es teledetección, pero es importante verlo de que el concepto general de teledetección es obtener información de un objeto sin entrar en contacto con él. Por eso es importante que nosotros tengamos la mayor cantidad o sea, de alguna manera, la menor cantidad de objetos de interferencias entre la fuente de iluminación y el objeto a censar. Básicamente, la imagen satelital, la información se obtiene con la luz del sol, con lo cual cuando hablamos de sensores ópticos solamente tenemos información de día, porque necesitamos una fuente de energía que nos provea para poder que el sensor capte las diferencias en tierra. Entonces, el sol es la fuente de iluminación, la superficie de tierra, por ejemplo, nuestro lote, nuestro establecimiento, y lo que capta esa cobertura o el cultivo es un sensor, llamémoslo Landsat Sentinel. Básicamente, esos 3-4 componentes es lo que es la forma de captar una imagen o la información de una imagen. En el medio tenemos la atmósfera, entonces empiezan a sufrir procesos de dispersión, de emisión y de transmisión. Lo vamos a ver más adelante. Bueno, este es un dibujo simplificado de esto que les estoy comentando. Y toda esta energía que emite el sol, que es captada por el sensor, se traduce en un espectro electromagnético. ¿Qué significa? Que cada una de estas ondas y cada cubierta terrestre va a tener un espectro electromagnético determinado. Entonces esto lo definimos y lo definimos en función de su longitud de onda. Esto es un poco complicado en el sentido de entender por qué longitud de onda y por qué cobertura. Bueno, ahora lo vamos a hacer más simple cuando veamos que cada una de estas, si bien los valores de longitud de onda son continuas, lo clasificamos en un espectro para poder darle rangos y poder decir, bueno, en tal rango de una longitud X a otra longitud, y tengo un rango, un espectro electromagnético que corresponde a una banda, por ejemplo, de una imagen satelital. Entonces, y acá vemos en este dibujo que es bastante viejo, pero lo utilizo siempre para representar
esto que vemos acá a la derecha, de que como la longitud de onda, dijimos, vamos a poner un segundo, que este espectro electromagnético lo definimos en función de su longitud de onda y su frecuencia. A menor longitud de onda, mayor frecuencia, es lo que vemos acá. Entonces nos vamos a empezar a relacionar con este tipo de conceptos de que, por ejemplo, una onda de radio, lo vemos acá abajo dibujado, lo vemos acá a la derecha, vemos que es una onda larga y una frecuencia, digamos, baja, porque nosotros tomamos la frecuencia por la distancia que hay entre pico y pico o entre valle y valle. Entonces, si vemos la longitud de onda de radio es bastante larga con poca frecuencia, pues tenemos, por ejemplo, si tuviéramos en 10 centímetros, imaginémonos que lo medimos, quizás en 10 centímetros de todas ondas similares a esta, vamos a tener 3 ondas. Entonces son de onda larga con una frecuencia de 3 repeticiones en pico y pico, entre pico y pico. Pero si tomamos un rayo gamma, nos vamos al otro extremo, donde tiene, que es de onda corta y de alta frecuencia, vemos que si tomáramos 10 centímetros, por ejemplo, de todos los, con este dibujo, con este patrón, tendríamos muchísimos más número de ciclos entre pico y pico. Justamente, mientras más frecuencia tiene y más onda corta, más dañino es para, para las células y los procesos celulares. Entonces acá vemos que las ondas de radio es algo común, que algo cotidiano. Ondas de televisión. Nosotros por ahí, cuando empezamos a estudiar todo esto, decir, bueno, ¿cómo es posible que nosotros encendamos la radio y capte una onda que está dando vuelta? Justamente porque estamos rodeados de ondas que están libres todo el tiempo digamos, en el ambiente. Después tenemos lo que es microondas. Ahí empieza a achicarse la longitud de onda. Entramos con el infrarrojo. Acá ya me voy a... Esto simplemente para mostrar y después ya sigo con la parte de lo que nos interesa con lo que es la influencia del cultivo. El infrarrojo, que lo empezamos a ver en la banda 8, en Sentinel, en la banda 5, en Landsat, que es de alguna manera nuestro indicador de la salud del cultivo. Después tenemos el visible, rojo, amarillo, azul, verde, rayos ultravioleta, rayos X, rayos gamma. Por eso les decía que a medida que aumenta la frecuencia y se achica la longitud de onda, tenemos más procesos o más invasión en los espacios celulares. Por eso se utiliza mucho en medicina y en la parte nuclear. De todo esto que dijimos, lo que nos importa en lo que es agronomía es el espectro entre 0,4, desde acá, 0,4 hasta 14 micrones, que es el espectro visible, el clásico RGB, el azul, verde, rojo, el infrarrojo cercano, el infrarrojo medio, bueno, el de onda corta y el infrarrojo medio propiamente dicho. Esto lo usamos nosotros para lo que es detección de incendios. Lo hemos estado utilizando estas últimas semanas para lo que es los incendios en la Sierra de Córdoba. Y igual el infrarrojo lejano, que no lo vamos a utilizar tanto en este curso, pero es importante saberlo, que en alguna parte de la investigación y de la agronomía se utiliza. ¿Qué es lo que vemos nosotros? En este espectro vamos a resaltar el rojo y el infrarrojo ahora, rápidamente. Y en este infrarrojo vemos que el infrarrojo cercano nos permite discriminar masa vegetal y concentraciones de humedad por un lado. Eso es el clásico NDVI, rojo infrarrojo. Pero también con el infrarrojo medio nos va a permitir detectar el contenido de humedad en la vegetación y los suelos. Y eso, acuérdense de que lo vamos a ver el clásico SWIR, que nos va a permitir ver de manera indirecta el contenido de humedad de los suelos y de la vegetación. Como les decía, en la energía de esta que llega desde el sol puede ser absorbida, transmitida o reflejada. Si es absorbida, es lo que pasa con, por ejemplo, en la planta,
el clásico, en el visible nosotros tenemos el clásico RGB, el rojo, verde y azul. El rojo y el azul son absorbidos y el verde es el que es reflejado. Lo que es transmitido es cuando tenemos en un canopeo de un cultivo, lo que llega al estrato superior se transmite a los estratos inferiores, por eso siempre tenemos algo de luminosidad dentro del lote, y lo que es reflejado, justamente, lo que no es absorbido, es reflejado. El verde de una planta es que la planta no lo absorbe, sino que lo refleja. Y en esto de los espectros que veíamos recién, tenemos las firmas espectrales. Entonces ya le asignamos dentro de una curva de reflectibilidad distintas características, las distintas coberturas que a nosotros nos interesa ver. En este caso, y en el estudio vamos a ver lo que es vegetación principalmente, pero también entender el concepto de la firma espectral para el suelo y para el agua. La vegetación, rápidamente, a través de los pigmentos, estructuras de hoja y contenido de humedad, genera estos procesos de absorción y de reflexión, absorción del azul y del rojo y reflexión en el verde. Es por ello que en verano vemos que las plantas se ven verdes vigorosas por el contenido de humedad, pero también por el contenido de clorofila que tienen las plantas. Si hablamos de un cultivo de verano, soja, maíz. Y acá entramos en esta curva, que después cuando hagamos una integración de las tres curvas vamos a ver la diferencia que hay entre una y otra, y por qué nos permiten las imágenes determinar cobertura. Acá vemos en los porcentajes de reflectividad, vemos que en lo que es, ¿se acuerdan de 0,407? Tenemos el visible, y después, esto es pigmentos de hoja, ¿se acuerdan? El verde es el que reflejaba en este punto. La estructura celular, cuando empezamos a hablar de el infrarrojo cercano, el clásico banda 8 de Sentinel, banda 5 de Landsat, el IR, y acá tenemos el infrarrojo cercano, que nos da el contenido de humedad del cultivo. Por eso les decía que indirectamente nosotros, a pesar de que acá vamos a crear un índice con el rojo y el infrarrojo, con el infrarrojo cercano vamos a poder determinar el contenido de agua de la planta, en este caso de un vegetal, pero también del suelo. Entonces, en la vegetación, de manera general, la estructura interna de las hojas actúan como un reflector del infrarrojo. ¿Qué pasa? Si nosotros tenemos un estrés en esas plantas, esa reflexión va a disminuir, entonces no vamos a tener tanta reflexión del verde en el infrarrojo, no, tanta reflexión del infrarrojo, perdón, y vamos a empezar a tener vamos a empezar a ver otros colores en las plantas que nos van a determinar de manera indirecta que la planta está sufriendo algún tipo de estrés y está perdiendo ese estado saludable del que hablábamos en un principio. Bueno, y a partir del infrarrojo medio, el efecto absorbente del agua es muy claro, con lo cual cuando disminuye el contenido de agua en las plantas, disminuye la reflectividad en ese espectro electromagnético, que es el del infrarrojo cercano. Por otro lado, otra característica del comportamiento de la vegetación con lo que es sensores es que no mide plantas aisladas, sino que en una imagen satelital lo que nosotros vemos es el campo, el lote, al nivel de masas de vegetación. Por eso es importante que cuando hacemos índices, no siempre el NDVI es el más recomendado, por ejemplo, en un estadio de cultivo inicial, porque tenemos muchos espacios entre planta y planta, entonces hay mucha influencia del suelo. Quizás ahí es más conveniente el sabio o la osabi, donde te permite hacer te saca el efecto suelo y solamente se concentra en lo que es el efecto de planta. Y de a poco voy metiendo algunos conceptos de índice, unos conceptos de comportamiento, porque eso nos va a llevar a una interpretación posterior y la mejor elección de cada uno de los índices en cada una de las etapas del cultivo. Entonces decíamos que depende del grado de cobertura del suelo, la característica del suelo que sustenta la vegetación, no es lo mismo un suelo que está húmedo, que tiene mucha absorción, a un suelo que está seco y refleja, sumado a que si tenemos un suelo con poco contenido de humedad, seguramente el vegetal está reflejando y está reflejando distinto y está en una condición
no tan saludable como lo estaría si tuviera una provisión óptima de humedad. Y bueno, la geometría de la cubierta vegetal, un maíz, por su arquitectura de hojas, nos refleja igual que una soja, que es una estructura más perpendicular a los rayos del sol, y en el caso del maíz es más oblicua, más tangente, entonces el, el- la reflexión no es lo mismo en cada una de esas cubiertas. Y el estado fenológico de vegetación, como les decía, no es lo mismo un estado inicial que un estado de máximo desarrollo de la vegetación. Y aquí vemos esto de cómo se comporta una planta cuando está con en óptimas condiciones, una condición de estrés media, la parte naranja, y una condición de extrema, de un estrés severo. Acá nos fijamos que si nos fijamos en el infrarrojo, que es el que utilizamos nosotros para hacer el índice verde, si está en óptimas condiciones refleja una alta reflectancia. Y se cae esa reflectancia en lo que es el infrarrojo lejano. En el caso es prácticamente inversa la relación, cuando empezamos a tener una planta más estresada, disminuye la reflectancia en el infrarrojo y empieza a aumentar un poquito en el infrarrojo cercano y se potencia cuando el estrés es mayor. De alguna manera, justamente lo que decía, esta partecita nos indica el contenido de humedad del vegetal. A menor contenido, mayor reflexión. Bien, esto lo voy a pasar rápido. Simplemente esto es la curva y la imagen característica de lo que pasa cuando tenemos un cultivo en excelente estado y cuando empieza a tener un estrés. Y acá lo vemos en las plantas. Una planta que está vigorosa y con un verde fuerte es porque tiene mucha reflectancia en el infrarrojo, ¿sí? Y mucha absorción del rojo. Entonces la relación para generar un NDVI es mayor, por eso tenemos NDVI tan alto de 0,8, 0,9, cuando tenemos un cultivo en excelente estado hídrico y saludable. Cuando el cultivo se estresa, que no tiene, acá dice insalubre, nosotros le decimos que un cultivo estresado, este infrarrojo empieza a reflejar menos, se empieza a caer en la curva y empieza a absorber menos rojo. Entonces la relación infrarrojo-rojo es menor, el índice cae a 0,4, 0,5 y ese es un indicador indirecto de que el cultivo, la planta, está sufriendo un estrés y no está en óptimas condiciones. El agua lo voy a pasar muy rápido, simplemente que si nosotros tuviéramos agua libre, la absorción sería prácticamente total, pero no, eso es algo teórico, siempre tenemos que el agua absorbe algo, justamente porque puede estar contaminada con algas, o sea, contaminada en el sentido de que puede tener turbidez debido a partículas del suelo, a algas en superficie o en profundidad que generan algún tipo de reflexión. Entonces la curva característica del agua no es cero en el visible, porque simplemente acá en el visible algún componente extra existe que genera un tipo de reflectibilidad. Pero de alguna manera, en términos teóricos, el agua no debería reflejar. El agua en estado líquido, cuando tenemos, por ejemplo, nieve, la reflectancia se te va prácticamente al 90-95%, porque todo lo que, la luz solar y el, la energía electromagnética que llega a la nieve, la refleja totalmente. Pero bueno, no se da esto en nuestras latitudes o en nuestro campo. Si no se da el agua, cuando nosotros hacemos una caracterización de inundación, bueno, es importante que utilicemos estos canales o esta parte del espectro para separar agua de cultivo y de suelo. Acá está la comparación de las curvas características, es muy notorio, o sea, no podemos confundir agua con vegetación cuando hacemos una clasificación. Sí, a lo mejor con suelo, porque empezamos a tener algún tipo de curvas parecidas entre suelo y un cultivo que está recién emergiendo.
Pero bueno, el comportamiento de un suelo desnudo es bastante uniforme y tiene una curva bastante plana y de un carácter ascendente. Pero como en todas las otras coberturas, hay factores que intervienen, como es la composición química del suelo, textura, estructura y contenido de humedad. Por ejemplo, me voy a detener en dos o tres de estas cuestiones. Un suelo con un contenido de humedad óptimo, está más oscuro, refleja menos, absorbe más energía electromagnética, entonces su característica va a ser de menos reflectividad. Y en el caso de un suelo que está más seco, va a ser todo lo contrario. Acá lo vemos, por ejemplo, la curva del agua, acá están todas las curvas, para que se vea esta diferencia en lo que es las características de las tres curvas, las tres coberturas que estamos hablando. Vegetación, agua y suelo. Bueno, ya vimos vegetación, vimos agua y acá vemos lo que es el suelo. Un suelo, por ejemplo, en la zona de Marco Juárez, un argidol típico, un suelo con alto contenido de arcilla, donde tiene alta capacidad de retención hídrica, donde tenemos suelos más oscuros, tenemos esta curva de reflectividad. No voy a entrar tanto en los patrones de cada uno del espectro, pero sí la diferencia que hay con un suelo arenoso. Cuando nos vamos al sur de la provincia, también de Córdoba, de que tenemos suelos con mayor contenidos de arena, la capacidad de retención hídrica es menor, con lo cual, fíjense en la diferencia de reflectividad que tiene si lo comparamos simplemente por textura. Después cuando empezamos a relacionar textura con contenido de agua y todo, esta curva, la brecha entre una curva y la otra, se amplía mucho más. Acá ya entramos en lo que es sensores. Acá sería la primera parte de la presentación, no me quiero extender tanto, pero sí quería dejar estos conceptos claros de por qué nosotros interpretamos una imagen y después tenemos que saber qué información nos está brindando y de dónde proviene. Bueno, los sensores que captan, lo mencioné hace un ratito, lo que es el MODI, 250 metros por 250 metros, todo lo que es Sentinel, todo lo que es Landsat, los procesamos con distintos software GIS, QGIS en este caso, pero también existen otros como GBSync, que es un software libre. Y otra de las herramientas que están disponibles es, por ejemplo, Google Earth, que es el caballito de batalla de todo análisis, de toda investigación y caracterización. Es una herramienta bastante amigable, bastante accesible para todo el mundo, con lo cual, si bien es simple en los procesamientos que podemos hacer, pero es muy útil para empezar a introducirnos en todo lo que es la teledetección y el uso de estas herramientas. Y por último, tenemos lo que es los satélites o los sensores de alta resolución, como es Iconos, Quibil, GeoAce, WorldView, WorldView 1, 2 y 3, las imágenes Planet, imágenes de nanosatélites, Satellogic y otras más. Pero no voy a entrar tan en detalle en esa, pero simplemente mencionarlas para saber que existen y nos permiten hacer una caracterización con mayor detalle de cada uno de nuestros lotes. Ya vamos a la parte del sensor y creo que es una imagen satelital, es una grilla que representa mediciones de energía electromagnética. Lo que veíamos recién de todo este espectro lo vemos dentro de una cuadrícula donde es una matriz formada por filas y columnas que nos dan información de la energía electromagnética. Esto es muy teórico, pero sí saber que existe, que el elemento mínimo de medición es el píxel. 10 por 10, 20 por 20, 30 por 30, lo que fuera. Dijimos, bueno, cada píxel se almacena un valor equivalente al promedio del área abarcada por el píxel que refleja la energía recibida. Esto lo veo textual porque justamente es lo que hablaba hace un rato. ¿Qué pasa? Cuando nosotros en un píxel tenemos mucha confusión, mucho desorden, si un píxel cae en una parte de un cultivo que tenemos, parte de vegetación, parte de suelo, parte de agua, eso me va a generar un promedio en un valor de esa energía. Entonces, si bien voy a tener un valor, no es un valor que me va a servir para caracterizar un cultivo o un suelo o lo que fuera, porque va a estar bastante contaminado por las otras coberturas. Por eso es importante cuando hacemos un ensayo, nosotros decimos, bueno, vamos a hacer un ensayo de maíz, pero la mitad del píxel o de la franja cae en el suelo,
porque está el entresurco o porque se acabó el ensayo. Vamos a tener un valor, pero va a ser erróneo, vamos a subestimar el valor que tiene realmente el ensayo, porque el suelo me lo va a tirar muy abajo los valores, cuando en realidad es un promedio entre suelo y vegetación, que no es el valor real del ensayo de maíz, por ejemplo. Bueno, y este grupo de información se almacena en las bandas, que ahí empezamos a hablar de la resolución espectral. El espectral es el número de bandas que tiene el sensor o que capta el sensor. Por ejemplo, Sentinel son 12 bandas, Landsat son 12, 13 también, o sea, básicamente es cuántas de las bandas que capta el sensor. Banda 1, 2, 3, 4, y a cada una de las bandas le asignamos un espectro de longitud de onda. Por ejemplo, en Landsat, acá tenemos esta es la azul, la banda 2, 3 y 4 es el clásico RGB, R es azul, verde, rojo, la 5 es el infrarrojo y así van para arriba, ¿sí? O sea, las bandas simplemente son para tomar ese espectro que hablamos en un principio, y por eso remarco la necesidad de conocer de cómo están conformadas las bandas, porque en ese espectro que nosotros decíamos, bueno, de 0,4 a 0,5 está el clásico azul, la banda azul, listo. La banda azul, yo cuando vea banda 2 en Landsat voy a saber que tiene un espectro electromagnético entre 0,4 y 0,5, por ejemplo. Y así sucesivamente. Bueno, así es como vemos las distintas bandas, en Landsat azul, verde, rojo. Esto lo paso rápido. Tenemos satélites que pueden, esto lo paso muy rápido, pero simplemente saber que hay dos tipos de satélites, los geosíncronos, que van a la misma velocidad de la Tierra y le acompañan al movimiento de rotación y traslación de la Tierra, porque justamente nos permiten hacer, por ejemplo, con el dibujo se ve mejor, geoestacionaria es que sigue un punto fijo siempre en la Tierra. Por ejemplo, satélite GOES, satélite de comunicación, el Meteosat. Los satélites climáticos y los satélites de comunicación, por ejemplo, para GPS y otro tipo de información, necesitan tener un registro permanente de un punto fijo en la Tierra. Entonces, acompañan a la rotación y traslación de la Tierra. En el caso de los que vamos a utilizar nosotros, que es Landsat, Spot, NOAA, Sentinel, son satélites polares que tienen distintas órbitas, que tienen una revisita por el mismo punto cada 5 días, cada 16 o cada 30 o lo que fuera. ¿Qué significa esto? Que yo voy a tener una resolución temporal de X días. Bueno, y las órbitas pueden ser ascendente y descendente, eso no vamos a entrar en detalle. Estos sensores, los que utilizamos nosotros, son sensores pasivos. Justamente cuando veíamos el dibujo inicial, necesitamos de la fuente del sol o de alguna fuente de iluminación o de energía para poder captar la cobertura en el suelo. Entonces son modelos pasivos, tipo de sensores pasivos, y funcionan solamente justamente de día, porque de noche no puede obtener información. Distinto es en los sistemas radar, que emiten su propia energía, entonces se independizan de que si es de día o de noche, porque ahí hay otro proceso y otra lógica del sistema radar, de que envía su señal, rebota en la cobertura y lo que le devuelve hace una interpretación a través de algoritmo y determina coberturas de esa manera, que tampoco vamos a entrar tan en detalle en este curso. Tipo de sensores, bueno, acá hay varios dando vueltas. Y para ir cerrando con esta parte teórica de teledetección, es que esa señal analógica, que es la radiancia que capta el sensor reflejada en la superficie de la Tierra, es convertida en una señal eléctrica, un valor numérico, y es transformada en un valor digital. Ese valor digital es la resolución que también nosotros vamos a caracterizar como radiométrica, que es los niveles de energía que tiene la imagen, cada una de las imágenes.
En síntesis, la resolución de un sistema sensor se basa de cuatro patas, perdón. La espacial, lo que no, ya lo repetí varias veces del tamaño del píxel. La espectral, el número de bandas que tiene ese sensor. La radiométrica, que es el número digital, que veíamos recién que es transformado de lo que capta el sensor en la cobertura y transformado a número digital. Y la temporal, al momento de adquisición y periodicidad por el que el sensor vuelve a pasar por el mismo lugar. Esto es simplemente una imagen. Esto lo paso rápido. No sé qué horarios tenemos. Cómo venimos con el tiempo. Estamos bien. Bueno, entonces quizás pueda llegar a mostrar algo más de lo otro para hacer un cierre. Bueno, resolución espacial, lo que veíamos recién, tamaño de píxel. Bueno, estas son cosas lógicas, de que a menor tamaño de píxel tenemos mayor resolución, justamente porque lo que tenemos más detalle, con unas imágenes donde se puede detectar pequeños objetos, tiene una alta resolución espacial. Por ejemplo, una imagen de dron, una excelente, a veces nos pasamos en la resolución espacial para este tipo de análisis, porque tenemos incluso píxeles de 2,5, 3 centímetros, si hacemos de altísima resolución espacial, pero no, se nos complica después con el procesamiento. Entonces, bueno, hay que encontrar un punto de encuentro y de negociación de alguna manera entre la resolución espacial que pueden llegar a obtener con un sensor y la capacidad después de procesamiento. O sea, hoy no es necesario tener una imagen de dron de 3, 4 o de medio metro cuando queremos hacer una caracterización de un lote o la variabilidad entre intralote. Sí, podemos decir que la imagen Sentinel con un tamaño de 10 metros por 10 metros se puede mejorar y podemos llegar a utilizar una imagen Planet de 5 metros, una QIVIR de 3 metros, eso sí, pero no mucho más, porque ya empezamos a entrar en ese juego de qué es lo que nos conviene. Si altísima resolución espacial o tener mejor capacidad de procesamiento de esa imagen. Bueno, el espectro lo mencioné recién. De la cantidad de banda tenemos satélites y sensores que tienen. Lo que utilizamos nosotros son sensores multiespectrales, pero cuando entramos justamente en, por ejemplo, en drones, que es lo que muchas veces se consulta, tenemos cámaras que son muy caras, pero sí tenemos cámaras que tienen hasta más de 100 bandas. Entonces, cuando hacemos, por ejemplo, en el espectro del visible, vamos a tener el rojo, pero vamos a tener el rojo un poquito más intenso, un poquito menos intenso, y que de cada una de esos niveles que nosotros vimos como únicos, R, rojo, verde, azul, podemos tener muchas variantes similares. Lo mismo pasa con los infrarrojos, lo mismo pasa con el resto de las bandas. Pero bueno, eso, para este tipo de análisis no es necesario tener sensores que sean hiperespectrales. Con un multiespectral, donde tengamos cada una de las bandas con un espectro característico, ya nos sirve. La radiométrica es el número digital que hablábamos recién. La temporal es la revisita. Y lo paso rápido porque, bueno, acá tenemos distintos tipos de sensores orbitales pasivos. Landsat, resolución temporal. Esto lo muestro porque es lo que nosotros encontramos en los catálogos. A ver, toda la teoría está buena, pero nosotros nos vamos a encontrar cuando vayamos a buscar un catálogo o una información de un sensor. Por ejemplo, nosotros en este momento vamos a decir, bueno, tenemos Landsat, la altitud a la que vuela, a la que pasa el sensor, la resolución temporal, resolución espacial, el ancho barrido. Entonces yo con toda esta información decido si el sensor que estoy eligiendo me conviene para el objetivo que tengo. ¿Sí? Entonces, bueno, si me conviene, lo sigo usando, y si no, trato de buscar otro. ¿Qué es lo que nos pasó con Landsat? Es un buen satélite para hacer caracterizaciones a nivel regional, porque tiene 180 kilómetros por 180 kilómetros, que bueno, que nos da bastante superficie,
que quizás con 3 mosaicos, 4 mosaicos, agarramos la mitad de la provincia. Entonces, una provincia que tiene 16 millones de hectáreas, puede decir, bueno, con 5 o 6 mosaicos agarro la mitad, me sirve bastante. Que distinto sería si te agarrara el Landsat, que tenemos menos tamaño, digamos, del mosaico, entonces quizás tendría que utilizar 12, 15 mosaicos, entonces ahí se me complica en el procesamiento. Y en hacer ese mechado entre mosaico y mosaico, empiezo a tener mosaicos de diferentes fechas, me empieza a generar bastante ruido. Bueno, las bandas del Landsat. Acá están la 1, 2, 3, 4. Comparaciones del Landsat 7 y Landsat 8. Landsat 7 prácticamente no lo usamos más. Justamente porque está el Landsat 8, ya salió el Landsat 9. Y Landsat 7 tenía la particularidad de que tenía una raya siempre, debido a que la rotura de un espejo. Entonces, siempre nos daba esa raya. Entonces no lo usamos más. Sentinel empezó a aparecer en 2015, a partir de 2018 ya viene corregido atmosféricamente, y acá empezamos a ver las 13 bandas, resolución espectral, resolución radiométrica tiene 12 bits, esto es importante saberlo, porque muchas veces es lo que nos dificulta a veces el nivel de procesamiento. No digo que Sentinel nos dificulte, pero sí, al mayor bit es mayor información que contiene una imagen. Entonces, bueno, muchas veces es importante ver la resolución radiométrica. La espacial tenemos de 10 por 10, que es lo que usamos nosotros, de 20 por 20. La 8A, por ejemplo, es de 20 por 20 y de 60 metros por 60 metros, según la banda espectral. Acá tenemos una spot de 5 y 2,5 metros. Fíjense el nivel de detalle que tiene, es altísimo, pero esto se utiliza más para catastro y para caracterización de ciudades o de carreteras, en este caso. O sea, lo podemos utilizar nosotros para caracterizar un lote, pero tenemos el inconveniente de la resolución por ahí temporal. Entonces, bueno, se nos complica, y aparte de que hasta hace poco eran sensores y que eran pagos, entonces se dificultaba la adquisición. La Iconos, también de altísima resolución. La Quiver. Y por último, el cuadrito que veíamos al principio, de todo lo que es la energía del sol. Siempre hay un apoyo de campo. Entonces tenemos la propagación a través de la atmósfera, llega la cobertura, lo capta el sensor. Esto ya lo vimos todo, pero sí quiero destacar el sistema de procesamiento. El sensor no procesa información, sino que la información la manda a una central de terreno, que en este caso tenemos en Córdoba, en la Argentina, la CONAE, la cual Juan, bueno, es docente, y justamente es importante y es un privilegio que tenemos en la provincia de Córdoba y en la Argentina, tener una central espacial, una central de terreno, porque nos permite, de alguna manera, si quisiéramos investigar un poco más en todo lo que es el detalle y la adquisición de estas imágenes, nos permite conocer un poco más la cocina de cómo se procesa toda esa información. Bueno, estas son las antenas, que justamente estas antenas van girando por un lado para el otro a medida que va orbitando el satélite, para captar constantemente la información que les va mandando. Bueno. Muchísimas gracias por el tiempo. Espero que se haya escuchado bien. Buenísimo. Bien, quedan las consultas. Simplemente, si tengo 5 minutos, les muestro, antes de empezar con la consulta, que esto lo voy a pasar rápido, no lo iba a mostrar por el tiempo y porque veníamos bastante complicado, pero veo que funciona, que está funcionando bien el internet, así que es importante la interpretación visual de las imágenes, porque bueno, vimos todo lo que es
la parte teórica, la parte de cómo se arma, cómo se construye una imagen y el porqué de las coberturas y todo, pero bueno, nosotros nos vamos a encontrar con la imagen ya procesada dentro de un GIS, entonces vamos a tener que interpretar ya la imagen desde otro lugar, no desde la parte teórica, desde la parte que veíamos recién de las distintas resoluciones, sino empezar a caracterizar, a interpretar a través de objetos. Entonces, ¿qué es lo que importante que tenemos que hacer? Es, bueno, interpretación visual y un análisis digital. ¿Qué es lo que hacemos con la interpretación visual? Una fotolectura. Decimos, bueno, nosotros vemos un rectángulo o varios rectángulos en una región, que puede ser la región de Córdoba, la región de Buenos Aires o una región agrícola, y bueno, esos rectángulos me van a decir que son cuadros de cultivo. Hago un fotoanálisis para determinar qué es lo que es, y una fotointerpretación para una reconstrucción de estos procesos dinámicos. De alguna manera, yo estoy con una imagen de ese tipo, por más que se lo muestre a una persona que no esté avesada en el tema, va a saber interpretar de que le estoy hablando de campos productivos y que no le estoy hablando de una zona montañosa o de una zona de pastos naturales o una zona de selva, ¿sí? Y después entramos con lo que es el análisis digital, que es lo que nosotros empezamos a hacer una vez que empezamos a procesar esa imagen. Hacemos correcciones, está la corrección atmosférica, por ejemplo, donde si tenemos mucha interferencia atmosférica, aplicamos algunos filtros y realces, por ejemplo, para mejorar esa imagen. Hacemos diferentes procesos. Índice verde, lo que vamos a utilizar nosotros para caracterizar vegetación, análisis de componentes principales, y podemos hacer clasificación. Si utilizamos clasificación de cultivo, podemos determinar qué es lo que es soja, qué es lo que es maíz, qué es lo que es una cebada, qué es lo que es un trigo, qué es lo que es de un pasto natural, y empezamos a generar información temática, ya sea de cultivo o de cobertura que queremos investigar. Y en esta interpretación visual identificamos algunos rasgos geométricos, por ejemplo, cursos de agua, ciudades, vías de comunicación, que hacen todo a una interpretación muy particular de la persona que lo está haciendo. O sea, si bien hay muchos algoritmos que te permiten identificar esto, que te lo separan, pero después nosotros vamos a ir haciendo una especie de nuestro propio análisis, también acompañado de lo que es la verdad de campo. Eso que hablaba en un principio de las transectas y segmentos, nosotros constantemente vamos haciendo un entrenamiento de visual y un entrenamiento de cobertura con verdades de campo. Vamos al lote, interpretamos, vemos. Por eso es tan importante destacar de que por más que tengamos un montón de herramientas digitales, que tengamos imagen satelital, tenemos muchas cosas automatizadas, plataformas, que después si hay tiempo mostraremos algo de plataforma, pero siempre es necesario tener esa verdad de campo, siempre tiene que estar la persona, el que hace agronomía, el asesor, el productor, el ingeniero, siempre tiene que tener muy presente cuál es la verdad de campo para saber interpretar qué es lo que me está mostrando la imagen. Si una caída en el índice verde, si es una anomalía por una enfermedad o por una anomalía por una cuestión climática, una sequía o una inundación. Entonces, algunos criterios para la interpretación visual. Este es un material que nos juntamos hace un par de años, distintos profesionales que estábamos en la temática, y dijimos, bueno, vamos a empezar a armar un material con gente de Pergamino, que ahí la mencionaba Adriana Ferreira, que también estuvo muy al frente de este proceso, y bueno, los criterios para interpretación visual, tenemos varios puntos, los tonos, los colores, textura, contexto espacial, sombras, patrón espacial, formas, tamaño y la fecha de adquisición. Básicamente, para interpretar a través del tono, bueno, nosotros lo vemos, por ejemplo, los tonos oscuros en una vegetación nos indican que está vigorosa, y en los tonos claros nos indican, por ejemplo, el infrarrojo cercano. Por ejemplo, después agua, tonos oscuros en el visible y en el infrarrojo cercano, y los suelos, lo que hablamos en un principio, de un suelo húmedo con alto contenido de humedad tiene un tono más oscuro que un suelo que está con menor contenido de humedad.
la teoría adictiva del color. Esto lo paso rápido. Disculpen si escuchan un nene, un llanto, anda dando vueltas por acá. Y bueno, después todo el proceso que nosotros hacemos dentro de en la computadora, empezamos a integrar todo este análisis de la teoría aditiva del color, donde cada uno de estos filtros corresponde a una banda de la imagen a voluntad de nosotros. O sea, nosotros empezamos a combinar, por ejemplo, si que hacemos un falso color, combinamos la banda 3, 4, 5. Si hacemos una imagen de color verdadero o el clásico RGB, el visible, hacemos un 432, por ejemplo, en Landsat. De alguna manera eso es un procesamiento que, teniendo la imagen, el operador, nosotros o quien fuera, empieza a combinar para determinar distintas cuestiones que queremos ver en la imagen. Por ejemplo, lo que hago acá en el falso color verdadero, hago el clásico RGB, donde veo acá en tonos más oscuros los cultivos, en tonos más claros lo que es lotes en barbecho, lotes descubiertos. Acá vemos la parte de ciudad y se pueden caracterizar lo que es vía de escurrimiento. Cuando le hago un falso color compuesto, donde vinculo lo que es el infrarrojo, el rojo y el verde, empiezo a destacar lo que es en rojo, lo que es cultivos. Bueno, acá destaco el agua con otra combinación. Acá, bueno, un falso color compuesto también, el clásico 564, donde acá combino, si bien veo lo que es cultivo en naranja, pero también resalto la parte que están ocupadas por agua. Esta es una época donde había distintos anegamientos en distintos sectores de los lotes. Bueno, entonces lo que quisimos hacer, qué lotes tenían cultivo y dónde estaban las áreas anegadas. Esto es un resumen. La textura, acá vemos la rugosidad o suavidad de los tonos. Tenemos distintas texturas en función de los diferentes cultivos. Sombras, esto lo vemos mucho en lo que es árboles y en la parte de altura en montañas. Patrones espaciales, lo que decía recién de una cancha de golf, no es lo mismo que el patrón que un lote de cultivos, una plantación forestal. Ese clásico rectángulo que vemos en la zona pampeana de la Argentina es muy característico de una zona productiva agrícola. Acá lo vemos con lo que es lo que les decía recién, los lotecitos, los círculos de riego, cómo interpretamos el paso de un río, como veíamos recién también una vía de escurrimiento en las zonas bajas, la forma y el tamaño, es otro criterio para interpretación visual, el contexto espacial, bueno, acá vemos mucho acá pusimos una ciudad justamente de la forestación, la ciudad, la forestación en un parque, y la forestación es muy distinta a lo que es una forestación en un bosque natural. Fecha de adquisición. Esto nos permite diferenciar el cultivo y diferenciar estados del cultivo. Cómo leemos una imagen. Y bueno, y cerramos con esto. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Disculpen si había algún ruido de fondo desde el nene, pero bueno. Espero que se haya entendido. Cualquier consulta, cualquier inquietud a disposición. Nosotros básicamente hace varios años que venimos trabajando con esto y bueno, con distintos enfoques. Hoy por hoy hay mucho de este enfoque se da en lo que es la agricultura, lo que es la agricultura digital, y también hay un proceso posterior que es el uso de estas imágenes y de esta interpretación en lo que es plataformas digitales, que bueno, que eso tiene un proceso, una interpretación distinta, pero siempre teniendo de base estos conceptos. Porque teniendo de base estos conceptos nos va a permitir diferenciar e interpretar qué es lo que estamos viendo en estas plataformas digitales. Bueno, muchas gracias Juan por el espacio y quedo abierto a consultas e inquietudes.
Buenas noches, no sé si me escuchan bien. Sí, se escucha bien. Ok, ok. Una consulta respecto a las imágenes de Planet. Me pareció escuchar que dijiste que hasta hace un tiempo eran pagas. No sé si se liberaron o no esas. Esa es una consulta. Y después respecto al INPE de Brasil, que tiene también resoluciones de 10 metros y 5 metros, ¿verdad? Pero en blanco y negro, digamos, ¿verdad? Pero creo que no tiene mucha revisión. O sea, la resolución temporal es baja, digamos, ¿verdad? Bien, con respecto a lo primero, Planet, yo dije la que hasta hace un tiempo eran pagas, que ahora yo no las he usado porque hay otros más, es Spot, es el satélite de francés, que, que hasta hace un tiempo eran pagas, se liberaron, después se liberaron algunas, pero después cambió la política nuevamente del dueño de Spot y las volvió a hacer restrictivas. En el caso de Planet, son pagas, hay muchas de las, hoy la mayoría o varias de las plataformas la están ofreciendo como un servicio diferencial para lo que es investigación, para centros académicos, para institutos de investigación, están disponibles con un pedido especial, pero no están liberadas, digamos, abiertamente. Hasta hoy la que están liberadas son hasta Sentinel, que es que por eso también todas las plataformas la tienen de base. Sentinel está disponible en todas las plataformas, está en la Ambiver, está en el USGS, está en la plataforma de Sentinel, no me acuerdo el nombre. Pero Copérnico, es esa. común. Esa, el Copérnico, ¿verdad? Copernicus, exactamente. Y con respecto a las de INPE, en un tiempo las usábamos nosotros también, tenía una resolución de 20 por 20, ahora tienen de 10 por 10. Lo que nos fallaba era que había que hacer una pequeña corrección antes de utilizarla, y también el tema de la resolución temporal. No sé ahora en qué resolución qué resolución temporal tiene la INPE de Brasil, pero no, la verdad que hace mucho que no descargó desde INPE, justamente por la facilidad que tenemos con Sentinel. Que Sentinel, lo que no nombré es que tiene una resolución de 5 días, no porque pase cada 5 días, sino que tiene dos satélites, el 2A y el 2B, que van desencontrados, entonces pasa uno un día, a los 5 días pasa el otro, a los 10 días vuelve a repetir, entonces son satélites que si bien no es el mismo, pero brinda la misma información. Ok, genial, muchas gracias. Lo que nos queda pendiente, que lo hablamos con Juan la otra vez, es hacer alguna especie, que por ahí lo podemos hacer más adelante, de abarcar directamente todo lo que es índices y hablar un poco de lo que es los índices más usados, cómo lo conformamos con todas estas bandas, pero bueno, eso lo vamos a hacer dentro de la cursada, quizá lo podemos hacer en algún espacio de, de un lunes, un martes, o bien algún día que quede un espacio lo retomamos al tema de índices. Buenas, ¿qué tal? Hola, hola. Bueno, Andrea, ¿Qué tal? Las imágenes Sentinel su resolución espacial son de 10 metros. Creo que mencionaste que se podrían mejorar a 5. ¿Eso es posible? ¿A 5 metros? ¿O yo escuché mal? ¿O entendí mal? sí, se pueden mejorar con un rescalado, porque Ajá. Sentinel no tiene la pancromática, que por ejemplo Landsat, te comparo uno con otro. Landsat, si bien tiene una resolución de 30 metros por 30 metros, se puede llegar a 15 metros porque la pancromática, la blanco y negro, tiene una resolución mayor de 15 metros. En el caso de Sentinel no, tiene de 10 por 10, pero sí se puede mejorar con un rescalado del píxel.
Que eso es un procesamiento que se puede hacer, pero ya cada uno dentro de su GI y en los procesamientos en su compu. No es un... Ah, o sea que no es que mejora mucho visualmente. No, no, Ah, ok. no, el producto que te ofrece Sentinel es ese. 10x10, 20x20 y 60x60. Pero, Sí, sí. Ah, ok. Ujú. Ah, ok, yo pensé que mejoraba porque la de Landsat 8 sí mejora y o sea, se ve bastante mejor, ¿verdad? Cuando mezclas con la band cromática. Sí. Ah, ok. claro, Entiendo. No, y como escuché eso pensé que se podía y no sabía eso, por eso preguntaba. Muchas gracias. de nada. Bueno, o fui muy claro o no se entendió nada. Eh, no, eh, esta presentación, sumado a ese material que pasé la semana, les van, sean curiosos y entren, cuando estén en el plan, por ejemplo, entren a ver las resoluciones, googleen de Sentinel todas las características como para eh, armar el esquema de dónde proviene y qué le puede la información que nos está dando. Y justamente lo que decía Juan, de que si se fijan en Lambeaver, cuando vayan a descargar la 8 y la 4, la 8A o el índice que hace Lambeaver lo hace con 8A. Entonces, si ustedes descargan un índice hecho por Lambeaver, te va a dar que tu tamaño de píxel va a ser de 20 por 20 y no es el que buscamos nosotros. Entonces, aprovecho para decirles que no lo bajen directamente al LDBI del Enviver, sino que bajen las bandas individuales y lo crean dentro de QGIS y se aseguran de que tiene el tamaño de 10 por 10. Bien. Hay algunos, bueno, yo voy a mencionar otra tecnología. Voy a hacer de aquí no hay preguntas, avanzo un poquito yo. Ahora un segundito. Acá también están a fuego los chicos, o sea, cajes del oficio a la online. Bien, algunos me preguntaron acerca de drones, satélites, qué conviene, qué no conviene. Bueno, en función de eso podemos agregar algunas cositas más a lo que dijo Seba, que también con el tema de drones la tiene bastante clara y lo vamos a ir trabajando en el transcurso de la charla, del curso. Me aguarden un segundito que voy a frenar a los dos chicos que se me están matando.
Bueno, le dije que se fueran a pegar a otro lado. Está bien. Ya a esta altura, uno de 5, uno de 8, ya no, decirle que se dejen de pegar, no. Es imposible. Que se dejen de pelear. Pero sí que se vayan a otro lado, sí. Bueno, no, ¿ven ahí? Sí, ahí se ve. Vamos a tratar de incorporar en este curso, Seba, alguna información, alguna imagen con dron para que vean la diferencia entre una imagen de dron y que tengan algunos que no tuvieron la oportunidad de experimentar acerca del dron. El dron es una herramienta, yo considero que cada herramienta de agricultura de precisión hay que darle el lugar que se merece. Hay que saber ocuparle el nicho. No podemos pedir ni a uno y a otro cosas que no puedan hacer uno u otro. Sino que hay que verlo como un complemento. Yo lo que quiero también a lo largo del curso es que ustedes entiendan de que todo el sistema está formado por partes complementarias, que se complementan uno con otro, ¿no? Así como hablábamos de las plataformas, del servicio de tercero y de la autogestión, no hay que, muchas veces hacemos barra por uno o por otro y la verdad es que son todos complementarios. Una de las cosas que al principio con el dron no puede competir con el satélite no puede competir el dron es con la capacidad de relevamiento. El satélite releva millones de hectáreas diarias a una definición de píxel considerablemente menor, como dijo Seba, ¿no? Pero a una escala mucho mayor. Y no solamente es una capacidad de revisita tremenda, ¿no? Estamos hablando de cada 5 días y seguramente eso con el pasar de los años, eso va a cambiar y se va a incrementar. Vamos a tener capacidad de revisita, vamos a tener imágenes cada un día. Es más, vamos a tener imágenes en el transcurso del día, como las de satélites geoestacionarios. Entonces tenemos que estar preparados para eso. No digamos que nunca va a ocurrir, porque lo que está pasando hoy, que es realmente una revolución en lo que es exploración a través de los satélites, es tremendo. O sea, no lo hubiéramos imaginado 3 años atrás, no lo hubiéramos imaginado. El hecho ya de tener Sentinel es una herramienta gratuita con la definición de píxel, con la definición espacio-temporal, realmente es algo revolucionario. Yo me acuerdo siempre que decían los mentores nuestros, para decirlo de una manera de INTA, que decía nosotros cuando trabajamos con Sentinel teníamos que pedirlo una semana antes, una escena puntual, y nos cobraban $500 por escena. Estamos hablando de Landsat, ¿no? Hoy día tenemos a los 3 días que toma la imagen, tenemos la imagen disponible en la plataforma, cualquier plataforma. Podemos adquirir imágenes de 3 días anteriores. Entonces es difícil rivalizar con el dron, con el satélite a través de un dron. Lo que tiene el dron, bueno, esta es la capacidad de una escena de un satélite. Esta es una escena. Son 120 kilómetros por 120 kilómetros, ¿no? Un dron nos da definición de píxel mayor, pero la capacidad de relevamiento difiere. Y acá hay que saber diferenciar entre un dron de ala fija y un dron de ala móvil. Cuando me preguntan qué dron me compro, y depende para qué lo quiere. El dron de ala fija tiene muchísimo más autonomía, pero requiere algunas cuestiones de logística más tediosas que el del rotor, ¿no? El rotor tiene mucho menos autonomía. Básicamente la autonomía está limitada o está determinada por la capacidad de la batería, que es otra cosa, otro elemento que entra en juego en toda esta revolución tecnológica, no solamente en la agricultura, sino en nuestra vida cotidiana. La carrera de las baterías. Siempre me gusta mencionar el Battery Day, que hay un día en el año en el cual se anuncian los progresos en la batería, ¿no? Cuando todo el mundo tenía mucha expectativa de que Elon Musk dijera algo acerca del incremento de la capacidad, de la eficiencia y de las baterías, y no dijo nada, fue realmente una revolución el no haber dicho nada. Había muchas expectativas este año a la aparición de las nuevas baterías que rendían 10 veces más y tenían una capacidad, una reutilización, una cantidad de ciclos 10 veces más que las convencionales. Y no está sucediendo. No obstante, las de iones de litio
han evolucionado muchísimo en estos últimos años y van a ser nuestras baterías el día de mañana. Nada más que ahora hay una especie de amesetamiento propio de las limitaciones físicas que tienen los elementos con los que utilizan. Entonces esta capacidad operativa es relativa y depende de la cantidad de baterías que tengamos o que compremos. Esa batería tiene generalmente una cierta cantidad de vida útil determinada por ciclos, quiere decir la carga y la recarga. Lo cierto es que un dron de ala fija puede relevar hasta 180 hectáreas, dependiendo de la altura del relevamiento. Mientras más alto, menor la definición de píxel, pero a una altura de 120 metros, 120 metros, con una cámara Nikon se puede lograr una resolución, si no me recuerdo mal, entre 15 y 20 centímetros. Entre 8 y 15 centímetros, más o menos. Los drones de ala, y relevan 180 hectáreas. ¿Por qué? ¿Por qué tienen mayor capacidad? Porque con la misma batería hacen más superficie porque se tiene sustento aerodinámico. ¿Ya? Se autosustenta a través de sus alas. El rotor se debe mantener volando mediante sus rotores, lo cual consume muchísima energía. Los helicópteros, los raptores, los cuadricópteros tienen menor autonomía, pero tienen otro tipo de capacidades. ¿Cuál es, por ejemplo? Les pregunto a ustedes. ¿Cuáles son las ventajas que tienen el cuadricóptero con respecto al dron de ala fija? ¿Cómo? Puede tomar imágenes estáticas. Exacto, una. Puede volar bajo. Me imagino que Sí. para que el otro no sea tan Exactamente. sencillo. Sí. Por eso se utiliza en lo que se llama scouting, ¿no? El scouting es... sí. ¿Alguien quiere hablar? Bien. El scouting es una especie de grillado, muestra en grilla, que toma imágenes. Porque ¿qué pasa? Cuando hacen el barrido, cuando generamos una imagen como esta, con el dron, hay que hacer lo que se llama ortomosaico. El dron saca continuamente escenas, fotografías, cada cierta cantidad de segundos, con un solapamiento entre imagen del 70 al 80%. Y de esa manera, después mediante software, como por ejemplo el Pix4D, que se llama, o el otro que nunca me acuerdo, que anda por ahí dando vueltas libre o craqueado, que es el... Seba, ¿te acordás? Nunca me acuerdo. Bueno, ya me voy a acordar. ¿Me están escuchando? Sí. Bien. Hay un Sí. hay un software que libre o craqueado, no sé. Me van a censurar. Que no me acuerdo. Háganme acordar si les interesa. Que es posible hacer el ortomosaico. Lo que pasa es que lleva mucha capacidad computacional, mucho tiempo, muchas horas hombre. Por eso son para usos más específicos. El scouting, en lugar de tomar imágenes con gran solapamiento para hacer un ortomosaico, es decir, de cientos de miles de fotos, hacer una sola, hace un muestreo en grilla, georreferenciado. Entonces, a través de inteligencia artificial, uno obtiene el dato neto y no la información visual. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, por ejemplo, el scouting para maleza me permite volar bajo, tomar una escena y a través de inteligencia artificial, visión artificial, calcular el porcentaje de cobertura. Entonces, yo no obtengo una información, una imagen que tengo que interpretar, sino que yo obtengo directamente el dato. Una escena, una fotito que dice el 90% cobertura con maleza. Y de esa manera yo hago un scouting, hago un grillado y hago una interpolación. Y hago una interpolación como la que vamos a hacer con los monitores de rendimiento. Son diferentes utilidades, pero por eso se utiliza el cuadricóptero. Pues justamente lo que dijeron, vuela bajo, mayor definición de píxel, captura de detalles, como por ejemplo pequeñas malezas o enfermedades. Pero bueno, todo lleva un procesamiento. Entonces hay que darle el lugar que se merece cada elemento, ¿no? Cada plataforma. Acá esto, por ejemplo, muestra un poco cuáles son las virtudes o las capacidades de cada uno y con cuáles puede competir. En donde el satélite hace un buen trabajo, el dron
no tiene competencia. Por ejemplo, para delimitar zonas de manejo en un cultivo, el dron no tiene competencia con respecto al satélite. ¿Ah? Porque con el dron tenemos una sola escena. Podemos adquirir una sola escena en la cual nosotros tenemos que programar el día que esté climáticamente, meteorológicamente acorde, ¿no? Ese viento, luz, y que el cultivo esté en condición. Entonces, programar el día. Subir el dron a la camioneta, darle arranque a la camioneta, significa consumo de combustible para llegar al lugar, siempre y cuando pueda llegar al lugar. Volar el dron, rogar de que vuelva sano, ¿no? Que no se me estrelle ni se me pierda en el medio del cultivo si está alto. Bajar esa información, hacer el ortomosaico con un software que es costoso y luego analizarlo. Entonces, si el satélite desde la comodidad de mi casa me puede dar esa información con una definición de píxeles de 10 metros, no tiene competencia. No quiero ser cruel y duro con los droneros. Yo lo que digo es que el dron tiene sus funcionalidades, tiene sus nichos. Por ejemplo, el dron no puede detectar este tipo de fallas, ¿no? Acá necesitamos un dron y tiene que ser una herramienta fundamental dentro de nuestra camioneta de agrónomo para poder detectar la calidad de las operaciones, para poder monitorear y poder ver más allá de lo que la caja, siempre digo, de los 3 primeros hilos de alambrado, si todavía queda algún alambrado, y de la caja de la camioneta. Nos da esa visión panorámica de la situación en el campo. El agrónomo tiene que salir con un dron. No puede conformarse con ver solamente donde puede llegar, donde puede dar la vista. Porque hay muchas cosas que se pierden. Esto, por ejemplo, es una sembradora que tenía un caño de bajada tapado, no tenía ni sensor de caída. Fíjense cómo actúa la agricultura de precisión, la digitalización, no tenía sensor de caída de fertilizante. El caño de bajada justamente que se tapó era el más inaccesible, una sembradora de 2 módulos donde estaba la turbina, la manguera, todo caliente, que era difícil apretar la manguera y saber si estaba cayendo urea o no. Justamente esa manguera es la que se cayó y que en cada ida y vuelta dejaba ese frangeo. Nosotros hicimos un relevamiento, hicimos una transecta y calculamos el índice, en este caso, el clorofila, el red edge, que ya vamos a ver cómo se calcula. Calculamos y en cada uno de esos lugares muestramos. En el lugar donde había fertilizado correctamente, donde estaba el índice de clorofila alto, rendía 11 toneladas. Y en el lugar donde no había fertilizado correctamente, 7 toneladas por hectárea. ¿No? Fíjense el impacto que tiene todo esto. El productor, en vez de recibir o de haber cosechado 11 toneladas por hectárea, cosechó 10,4 toneladas por hectárea. Que sin esta tecnología no se hubiera dado cuenta que perdió $72 por hectárea. ¿Se dan cuenta? $72 por hectárea. Ese $72 por hectárea en muchas zonas es el margen bruto. Es la ganancia que tengo, ¿no? Dependiendo de las condiciones climáticas. Entonces, esto quiere decir que no es que el dron no sirva. Hay que saberle dar el lugar y usarlo en los momentos, en las circunstancias que realmente meritan. Y en donde el satélite no puede competir. Acá no puede hacer nada. Imagínense un satélite, un Sentinel con definición de píxel de 10 metros. Ni siquiera de 5 metros o de 4 como el Planet o como el Rapid Edge. ¿Ah? Bueno, evaluación por riego por goteo, por ejemplo, en este caso un ensayo en Manfredi, un ensayo por riego subterráneo, este es un trigo. Ningún satélite nos podría haber acusado la ineficiencia de un sistema de riego por goteo demasiado separado entre mangueras. ¿Tá? Evaluación de uniformidad de siembra de maíz, que si bien hacemos un post-mortem, no sirve para controlar y no volver a cometer el mismo error y saber a dónde ajustar las clavijas para obtener mayores beneficios, ¿no? Ahora ya sabemos que, por ejemplo, tenemos que ver en qué situaciones ocurrió esta tremenda cantidad de falla, sin duda por un exceso de velocidad o por algún mal manejo, porque con respecto al resto del lote andaba bien. Bueno, esta era una siembra a alta velocidad, 10 km por hora. ¿No? Y bueno, el impacto que podemos evaluar es tremendo. Nosotros quisimos hacer unos trabajos con visión artificial de la Facultad de Ciencias Exactas acá en la Universidad Nacional de Córdoba y medir
relevar, digamos, la sintomatología para la sintomatología en soja. En este caso queríamos relevar ojo de rana, mancha de ojo de rana. Y nos resultó realmente complicado, difícil. Primero porque no tenemos los elementos, pero hay un desafío en el scouting que es obtener una imagen nítida por el movimiento del dron y de las plantas. Pero eso se trabaja y se logra hacer. Nosotros lo tuvimos, el desafío ese. Esta es una foto de Pablo Volati, compañero, y de Seba Muñoz, que nos permite, por ejemplo, en este caso, ver el efecto de la roya amarilla, ¿no? Como esa especie de tipo caída de meteorito, en donde se desarrolla el foco de mayor concentración y después se disemina a través del viento. Entonces, bueno, el dron tiene su funcionalidad. Esta es una cámara termográfica, esto es un Mercedes Entre Ríos, en donde pudimos ver cómo había unos sectores de las taipas, esto es regado por taipas, por canales, por gravedad, en donde no llegaba correctamente el agua, y esto permite ajustar la conducción del agua para que llegue a todos los sitios. Entonces, cámaras termográficas. Los satélites aún, o la mayoría, no tienen cámaras termográficas, ¿no? Entonces el dron sí tiene su cabida, digamos. Después vamos a ver acerca de las funcionalidades de los sensores proximales, cuál es mejor, cuál puedo utilizar, cuáles hay, ¿no? Dentro de lo que es más común, el SPAT, y cómo se utiliza. Bien. Y bueno, vamos a hablar también sobre las plataformas, ¿no? Las plataformas que nos sirven para gestionar toda esta información y facilitarnos un poco la logística en ese sentido. ¿Alguna consulta? Lo hice cortito y medio picoteando porque ya nos quedamos sin tiempo, y algunos de nosotros hace 3 horas que estamos conectados porque estuvimos redesarrollando la reunión de inicio para algunos que llegaron tarde. Así que bueno, ¿alguna consulta? ¿Algún dronero acá? ¿En el grupo? Sí, yo soy uno, pero más de uso recreativo todavía. Bien. Bien, pero bien. Solo alguna imagen. Estoy recién empezando un poco a tratar de trabajar con el dron que tengo. Bien, podemos darle alguna vuelta de rosca con eso si quieres. Juan Pablo, Sí, Fede. sí, el que mencionabas acá, todo el código abierto es el Open Drone Map. Ese es uno. Ese es uno, sí. Pero no es el que te... De código abierto. Es de código abierto, sí. Para hacer orto mosaico. Sí. Ya me voy a acordar cuál es el que tengo en la otra compu. Otra ventaja que tiene el dron, que con el software que acaba de mencionar Federico y es que el dron podemos generar los modelos digitales de terreno, que son sumamente precisos, ¿no? El modelo digital de terreno se desarrolla, se genera. En realidad es modelo digital de superficie, no de terreno, ¿no? ¿Por qué de superficie y no de terreno? Porque hace el modelo digital de lo que hay en superficie. Va a copiar lo que haya. Si hay un cultivo de maíz, es un cultivo de maíz. El modelo digital de terreno en realidad copia el terreno, el suelo. Entonces hay que hacerlo con suelo desnudo si queremos ver. Y lo que tienen los modelos digitales de los drones es que son muy precisos. Son muy, muy, muy precisos. Ya vamos a ver algunos casos también. Una consulta. Bueno, yo soy compañero de Federico Ernst, uruguayo también, que participó del curso en alguna instancia anterior. Y sé que él bueno, tiene modelos digitales de superficie, como decís. Y quería saber si se necesita algún tipo de dron especial, si tiene que ser con alguna precisión particular, porque he estado investigando un poco en internet. Como que se podría hacer con cualquier dron más o menos de calidad. Con cualquier dron y que tenga una buena cámara y que tenga buen solapamiento. El principal requisito para un buen modelo digital de terreno es el solapamiento, ¿no? Cada imagen se tiene que solapar por lo menos el 70%.
Claro, o sea, tiene que ser un vuelo tipo autónomo, ¿verdad? Autónomo. Que se vaya sacando Claro, la- exactamente. Eso Ahí va. hay unos programitas que vos lo instalás en el celular. No me acuerdo cómo se llama, DJ, y los tengo todos anotados en un lugar, pero no los tengo a mano. DJ. Bueno, hay varios programitas que vos trazás con el mismo celular, le decís el ancho de la pasada, la altura, y le marcas el terreno y automáticamente te genera el track, el plan de vuelo. Y el dron, le apretas enter y es increíble. El dron vuela. La primera impresión que tuve de eso fue tremendo. Vuela, hace el recorrido. Yo lo hice con un Phantom común. Y aterriza, y eso haces el orto mosaico y genera el DEM. Lo que genera el DEM es la imagen estéreo, para decirlo de alguna manera, ¿no? Al estar solapada, por ejemplo, una imagen está solapada varias veces, al solaparse 70%, en algunos sectores es relevado hasta 6 veces, hasta 8 veces, por ese mismo solapamiento. 8 veces, por ejemplo, un punto determinado en el lote es relevado 8 veces de diferente ángulo. Claro. Y eso es lo que genera el modelo digital terreno. Es simple el cálculo. Ya también lo vamos a poner. Y tiene un nivel, digamos, de precisión, Perdón. sobre todo la La elevación idea de precisión suficiente. es el que te da la definición de píxel. Es centimétrica prácticamente. Lo que sí tenés que corregir es el valor absoluto, el plano. ¿Tá? Por eso vienen unos drones RTK. Porque hay que corregir el plano, digamos. O sea, es como que tenés que darle el ángulo a la imagen, tenés que ubicarla en el espacio. O sea, la variabilidad relativa, vos podés tener la imagen horizontal si querés, o vertical. ¿Tá? La variabilidad relativa va a ser la misma. Vos tenés que darle la inclinación al plano. Eso es lo que hay que corregir básicamente. Que eso se puede hacer con un GPS RTK. Entonces, ¿cómo corregís el modelo digital de terreno? Y por lo menos asegurándote los 3 vértices que estén en la altura correcta de la imagen. No sé si me explico. No tengo nada para explicar ahora, estoy en la capela, pero es como que corroboras o testeas mínimamente 3 vértices. El cuarto se acomoda solo. Cuando vos acomodas los 3 vértices, le das 3 puntos de referencia. Esos 3 puntos de referencia tienen que estar corregidos, tienen que ser hechos con corrección diferencial, y ajustar el plano. ¿Me entendés? Sí, mi duda sobre todo es sobre la precisión, porque trabajo en arroz y el tema de taipa, ahí cualquier centímetro de error puede ser. No, es Entonces centimétrica, tiene un error de 4 centímetros aproximadamente. No me animo a decir menos. Claro, capaz que en arroz puede ser bastante. Claro, Digamos, es el intervalo vertical, digamos, básicamente, entre taipa. Sí, por eso las nivelaciones se hacen en otra tecnología. Sí, se usa más que nada para sistematizar los lotes, no para hacer taipas. No sé, no me animo. Mirá, es más, no tengo experiencia, tendría que explorar un poco más a ver si lo usan con eso. Ya ahí. Porque he escuchado, acá en mi zona, en la zona este, capaz que Río Branco, capaz que alguno conoce, he escuchado que bueno, hay gente volando con drones, haciendo relevamiento con drones RTK. Y por eso era mi duda si tenían algún tipo de precisión mayor respecto a los otros comunes, pero... Mirá, el error está. Y en las taipas creo que el error tiene que ser mínimo. Así que ahí habría que investigar más cuál es la línea de indiferencia entre uno. Me parece que no serviría para taipas. Pero bueno, déjame que lo corrobore. Yo la experiencia en taipa lo único que tengo es con el sensor de la cámara termográfica nada más. Bien. ¿Alguna pregunta más, chicos? Chicas. Bueno, gente, están todos cansados.